Amado Padre Celestial, gracias por este varón, Señor, que tú has levantado. Y gracias a Dios por traerlo y tenerlo en medio nuestro. Rogamos que tú una vez más hables por sus labios y como mensajero tuyo dignifique tu palabra y llene de gozo y de edificación a este tu cuerpo que es la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti. Amén. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, Dios les bendiga. Agradecido con el Señor. Para mí es una bendición, es un gozo cada vez que he tenido la oportunidad de visitarles, de estar por acá y el privilegio de compartir con ustedes una mañana como esta. Hay el hermano Rubén, ¿verdad? Tomo algo de lo que ha dicho el hermano Rubén y el pastor Alejandro que sirven muy bien para la introducción de este mensaje esta mañana. Y les confieso que estuve pensando y orando sobre qué mensaje traer a la iglesia del Señor esta mañana. Y es interesante cuando Dios nos pone en ese orar a buscar qué traer. Porque cuando lo traemos es porque algo Dios está intencionalmente queriendo transmitir a su pueblo. El hermano Rubén hablaba basado en Corintios sobre las tribulaciones y las pruebas que la iglesia estaba atravesando. Y eso está muy conectado para que ese gozo se produzca, que es fruto del Espíritu Santo, que es poder seguir avanzando y caminando en victoria en medio de las tribulaciones y de las angustias y de las luchas y de las pruebas. Para eso es necesario apropiarnos por fe, una fe que está conectada a la obediencia, que está conectada a la confianza en lo que Dios ha dicho. Ese tipo de fe es la fe en la cual descansamos y avanzamos, abandonándonos, es decir, reposando, descansando en esas verdades que Dios nos ha dicho. Así que cuando hablamos de tribulación, de crisis, si hay algo común en la Biblia, durante todo el recorrido bíblico, es tiempo de crisis, es tiempo de prueba, es tiempo de aflicción. La iglesia y también cada personaje bíblico. Usted puede pensar allí y recuerde a ver qué personaje bíblico en el que Dios usó para glorificarse a través de él, no pasó por tribulación, prueba o dificultades. Desde la primera familia hasta la cúspide máxima de la sustancia, de la esencia de Dios mismo encarnado, ¿cómo estuvo la familia de Jesús? Pasó por crisis. Cristo mismo pasó por angustia, por dificultad, por crisis. Dios de la crisis, del caos, Él crea cosas maravillosas. En el mismo principio fue así, ¿sí? Así que de eso quiero hablar, y el tema que cuando pensando en esto lo he llamado verdades de flotación, hermanos, porque y entenderá mejor eso de flotación cuando le dé el pasaje y el contexto del pasaje que está en Hechos capítulo 27, y ya vamos a ir con mayor detalle. Verdades de flotación, porque las crisis nos ponen en una posición que por momentos pareciese humanamente que nos hundimos, ¿sí? Así que necesitamos respirar, necesitamos salir, necesitamos tener aire y sentir que estamos avanzando. Por eso lo he llamado verdades de flotación, porque en medio de las crisis que puede llevarnos a una situación de derrumbe, de sentirnos hundir, son las verdades de su palabra apropiadas. No que, y cuando digo apropiados, no es que es algo que usted debe ganar. Apropiarnos por fe en algo que ya Él ha ganado para nosotros. Y de esas verdades nosotros confiar. Y de esas verdades usted saldrá a flote. Y podrá avanzar en victoria en Cristo. De eso se trata, mis hermanos, verdades de flotación. Así que
Hechos capítulo 27, versículos 13 en adelante, voy a estar leyendo allí con ustedes. Hechos 27, 13. Antes darle un poquito de contexto a este pasaje. Alguien que, como les he dicho, tantos personajes, todas las crisis que vivieron. Pero Pablo parece que tenía un imán. Había una fuerza centrípeta que iba hacia él. Y por ejemplo, cuando leemos 2 de Corintios capítulo 11, donde él refiere, podemos leerlo, puede buscarlo por favor, y vamos a ver toda esa fuerza centrípeta que ha estado sobre la vida de Pablo. 2 de Corintios 11, del 16 en adelante puede ser. Vamos a leerlo rápidamente para que veamos eso, ¿no? Para ubicarnos en esto que le estoy diciendo sobre la vida de Pablo. ¿Sabe, hermano? Las crisis, las tribulaciones son ciertamente eso, como una fuerza centrípeta que nos presiona y nos exprime. Y cuando usted exprime algo, va a salir lo que hay realmente, ¿dónde? Dentro. Por eso el escritor bíblico dice que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Las pruebas, hermanos, entendiendo también aquello de Romanos 8, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan bien. Los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, pero antes de eso, él está diciendo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni peligro de espada, ni desnudez, ni hambre, ni todo aquello. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Tengamos entonces conciencia de que las pruebas, las luchas, las crisis son parte de la preparación del proceso de Dios para nuestras vidas, hermanos, para que cuando nos expriman, salga de nosotros el carácter de Cristo. Y eso solo lo esculpe el artesano a través de la preparación que va haciendo en nuestras vidas. Estas verdades que hablaremos hoy, hermanos, le ayudarán si está atravesando un momento de crisis, de cualquier tipo. Pero si no está en un tiempo de crisis, sino que, como el apóstol también dijo, he aprendido a vivir contentamente cualquiera que sea mi situación, en abundancia o escasez. Si usted está en un tiempo que considera no está en crisis, no se preocupe, que le va a llegar. Eso no lo envidie, no lo anhele, que eso le va a llegar, porque es parte de la vida misma como creyentes en el Señor. Entonces, volviendo a Pablo, y este texto en 2 Corintios 11, dice del 16, puede ser en adelante rápidamente, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin números. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque ya ese uno era matarlo, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Así que, hermanos, para ver aquí un poco como un resumen de todo, no sé cómo llamar esto, esta máquina sobre la vida de Pablo, ¿sí? Un molino, ¿no? Que podía surgir, salir de Pablo. Pablo nos deja ver, y este texto, el texto principal que vamos a estar leyendo es Hechos capítulo 27, vamos al versículo número 13 en adelante. Hechos 27. Mire, y nosotros, tanto como sociedad, como iglesia, individualmente, estamos en contextos de crisis económica, salud, relacional, matrimonial, hijos, política, todos estamos en un contexto de crisis. Una de las crisis que yo entiendo que mayor dolor y duelo como sociedad, como país tenemos en nuestra realidad en Venezuela es la migración, por ejemplo. La mayoría de nosotros hemos despedido a un ser tan cercano, a un familiar, a un padre, a una madre, a una esposa, a un esposo, a un hijo, a una hija, a un nieto. Y sabemos lo que hemos vivido eso, incluyéndome. Estoy seguro que más de uno estamos aquí en eso. Y si pueden identificar conmigo, con 2 hijos, despidiéndolos, que eso es un dolor, un duelo, ¿sí? Un duelo, y yo veo que somos como sociedad, como país, un país en duelo, con dolor. La iglesia no escapa de eso, nosotros no escapamos de esa realidad, más todas las presiones que como una máquina pueden estar llegando a nuestras vidas. Y tal vez de este texto quisiera hacer un símil que podemos ver varias cosas que le sucedieron a Pablo. Pablo entró al templo de Jerusalén por recomendaciones de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Unos capítulos antes vemos esto. Y estando allí, los judíos que le habían visto por Asia lo tomaron, lo quisieron matar. Comenzó a rodar por algunas cárceles, presentar defensa ante unos gobernantes, hasta que apeló a su ciudadanía romana. Y dijo: yo quiero que me apele, que me juzgue César. Ah, ¿quieres que te juzgue César? Bueno, a César te vamos a enviar. Y en ese contexto Pablo es enviado a Roma y fue entregado a un centurión llamado Julio, con una guardia de élite para resguardarlo, para cuidarlo y llevarlo hasta César, porque lo querían matar. Y comenzó a navegar, pasó por varios puertos. Y fíjense lo siguiente, vamos a leer juntos desde el versículo número 13, partiendo de que lo han llevado preso injustamente, ¿sí? Porque él no había cometido ningún delito, injustamente. Y ahí podemos también, a veces las crisis nos tocan, ¿sí? No es por una decisión que ha tomado, porque a veces es por decisiones que has tomado y traen consecuencias, por el pecado, por algunas cosas que te pesan, que te lastran y no te sueltas de ellas y te llevan a esos eventos de crisis. Pablo injustamente ha sido apresado y dice: y soplando una brisa del sur,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo me he preguntado si ese viento huracanado, ¿saben que a los huracanes le ponen nombre, no? Andrés, Irma, este era maracucho, Euroclidón. Sí. Sí. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué dice? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cómo es eso? Mire, Pablo está sin control de la situación, porque a veces en la crisis usted no tiene control de la situación. Y puede también estar metido en una crisis injustamente. Pero recuerden, ¿quién está usando todo eso para ejercer una función en usted que cuando lo exprima salga el carácter de Cristo en su vida? Así que Pablo está injustamente sin ningún control, está allí en esa nave, y esa nave se abandonaron como una nave abandonada. Nos dejamos llevar, es decir, sin ningún tipo de dirección, de control. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, ¿verdad? El salvavidas, el bote que en caso de algo, bueno, allí el recurso para salvarse, en caso de. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, que era un banco de arena, me perdí, se me fue. ¿Dónde estoy? Ajá, arriaron las velas y quedaron ¿cómo? A la deriva, hermanos. Quedaron a la deriva. ¿Cómo a la deriva? Hermanos, para donde eso fuera, sin ningún tipo de dirección y de control sobre esa situación. ¿Estaba en crisis Pablo ahí? ¿Cuántas veces dijo que naufragó allá en su defensa? Era experto en naufragio ya. ¿Ah? Daba una masterclass en naufragio. Así que esta es una de esas eventualidades que tuvo en el naufragio. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, dice el versículo número 18, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Es decir, ¿cómo estaba eso, hermanos? Ni sol ni estrellas. A ver, estamos hablando de 40 años de nuestra era, ¿no? Estamos hablando qué GPS y qué brújula y qué sistema de nada, por cómo se guiaban los marineros antiguos. Por las estrellas, hermanos. Se acabaron las estrellas, se apagó la batería del GPS, hermano. No hay como darle ubicación, recorrido, me faltan tanto. No hay nada de eso. Están a la deriva, sin control, sin poder dominar la nave y sin tener cómo guiarse. Una situación de crisis, ¿o no? Y además, injustamente, allí metido. Una situación de una tormenta no pequeña, de esas que a veces nos llegan a nuestra vida. Recuerde que estamos haciendo un símil de crisis que puede aplicarse a cualquier tipo de crisis por la cual usted pueda estar atravesando. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Porque Pablo, antes de zarpar, él alertó. Recuerde que era experto ¿en qué? En naufragio.
él vio que ya estaban los vientos del invierno y que esa navegación era peligrosa. Pablo no aplicaba aquí la superfe, esa que se mencionan por ahí mucho. No. La realidad que estamos ante una situación que puede ponerse peor. Está injustamente allí. Cuando tiene la oportunidad, dice, hey, yo recomiendo no tomar esa vía, porque esa vía nos puede traer pérdida. Pero ¿qué pasó? El capitán del barco, que tiene una motivación económica, el centurión que resguardaba a Pablo le hizo caso y así zarparon. Entonces por eso entendemos, Pablo está diciendo, habría sido conveniente que me hubiesen oído. Esa es otra. Que usted, crisis, en una situación de crisis, usted alertado, no le hicieron caso, igualito está metido en eso. Entonces Pablo está en esa situación. Y luego dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Buen ánimo. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando estamos ante la crisis, el corazón humano puede salir un montón de cosas. Menos esto. La actitud de tener buen ánimo, que se basa en ¿qué? Se basa en la apropiación de las verdades que Dios nos ha dicho, por fe. Pablo dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Y esto me parece un poco chistoso de Pablo, sino solamente la nave. Es decir, Pablo en esa crisis, en esa situación, le dice, ¿saben qué? Ninguno de ustedes se va a perder, pero la nave sí. Bueno, ¿y dónde están montada la gente? ¿En qué está andando la gente, no? Es decir, él está diciendo, él no está desconociendo la realidad. La fe no se basa en las probabilidades. La fe no se basa en indicadores. La fe no se basa en la lógica. La fe no se basa en el pensamiento positivo. No es que Pablo se puso ahí, declaro que no nos vamos a hundir, declaro que no nos vamos a hundir. No, de eso no se trata la fe. Eso es más metafísico que otra cosa. No es pensamiento positivo. Es confiar en lo que Dios ha dicho. Y Él está diciendo en esa verdad, apropiándose de esa verdad, diciendo, ninguno de ustedes va a perecer. Aunque la nave se va. La nave sí, con todo lo que traerá esa realidad. Porque hundirse la nave, oye, los va a llevar al agua, los va a llevar al peligro, los va a exponer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no solamente la nave. Y aquí, hermanos, en estos próximos 3 versículos, quiero encontrar esas verdades para apropiarnos por fe de lo que Dios nos ha dicho. Dice, porque esta noche, ese es su fundamento. Esas palabras que él dijo de ánimo, no venían de él. No eran sus ideas, no era en su proyecto, no era en su estrategia humana. Aquí está la razón. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. 2 verdades, hermanos, de flotación en la crisis. Recordar que Dios está conmigo y yo le pertenezco a Él, que yo soy de Él. Y eso puede quedar así muy general, pero el mismo Pablo, en su carta a los Efesios, el primer capítulo, aunque los 3 primeros capítulos de Efesios hablan a la iglesia acerca de lo que somos en Cristo. ¿Quién soy? Antes de decir qué hago. ¿Quién soy? Antes de hacer, ¿quién soy? Y desde dónde, ¿quién soy? Hago para la gloria de Él. El capítulo 1 de Efesios, hermanos, nos dice que la iglesia ha sido bendecida
con toda bendición espiritual. No es algo en Cristo Jesús. No es algo que tiene que ver con tu esfuerzo. No es algo que te lo vas a ganar según tú. No, has sido bendecido con toda bendición espiritual. Eso eres y eso debemos recordar en tiempos de crisis, de prueba, de lucha, de cualquier tipo. ¿Quién soy? El Dios de quién soy, el Dios a quien pertenezco. Recordando ahí en Efesios 1 nos dice que nosotros somos hijos de Dios. En Efesios 1 nos dice que nosotros somos, que tenemos herencia, que somos coherederos, que hemos sido sellados con su Espíritu, que nos da la garantía de la salvación. Efesios 1 dice, hermanos, esta verdad maravillosa, que somos aceptos en el amado. Eso quiere decir que no depende de usted. Que usted posicionalmente, algo que vemos en Efesios una y otra vez, es que Pablo resalta, guiado por el Espíritu, para nosotros, para la iglesia, para su pueblo, la posición que ahora tenemos en Cristo. La preposición en, usted la encontrará una y otra vez, porque en Cristo, ¿qué somos en Cristo? Somos aceptos en Cristo, somos sus hijos en Cristo, somos salvos en Cristo, somos santificados en Cristo, tenemos herencia en Cristo. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. Y a la iglesia la ha posicionado ¿dónde? Juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso somos en Cristo. Así que cuando Pablo está diciendo, en medio de esa crisis sin control, injusta, que no esperabas llegar, en lo que te encuentras, sin saber para dónde va esto, recordar esta verdad: ¿quién soy? El Dios a quien pertenezco y también el Dios al quien sirvo. El Dios al que sirvo es el Dios de recompensa. El Dios al que sirvo es que me espera una herencia eterna. El Dios al que sirvo hay una ciudad. Hebreos 11, seguramente, ¿verdad?, que lo conocemos muy bien, la llamada galería de la fe. Todos estos hombres y mujeres, héroes de la fe, todos ellos, algo común que vemos es que pasaron momentos de crisis. Algunos de ellos vieron la muerte injustamente. Algunos fueron aserrados, dice ahí la Escritura, presos, hambre. Así que esas teorías y doctrinas de pensamiento positivo de la prosperidad, no. Pero ¿dónde tenían ellos su mirada? Dice el texto bíblico de Hebreos 11 que tenían puesta su mirada en la ciudad de Dios. Nosotros servimos a ese Dios. Amén. Así que en medio de las circunstancias, de la crisis, recordar el Dios de quien soy. Y el Dios al quien yo sirvo. ¿Sabe, hermano? Como no hay nada mejor mientras usted respire, que respira por la voluntad de Él, que servirle al Señor. No hay nada mejor. Es más, no hay nada que tenga sentido en este mundo que usted no entienda que existe para servirle a Él. No hay. Nada puede producir en esta vida el mayor gozo, disfrute y placer que servirle a Dios. Así que ante eso, ante esas situaciones, recordar, hermanos, van dos verdades de flotación. Una, el Dios al cual yo pertenezco, de quién soy. Y la otra, al que sirvo. Pero no terminamos ahí. Él le dice, diciendo Pablo, porque estas ideas no vienen de él, estas verdades no vienen de él: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. En medio de la lucha, de la prueba, ser también un elemento que transmite a los demás ánimo.
Pero esas verdades, ¿de dónde vienen? No vienen de mí. Vienen de lo que Él nos ha dicho, de lo que Él nos ha prometido. Las verdades bíblicas están en su palabra. Y estamos para apropiarnos de ellas. No por tu esfuerzo, sino por lo que ya Él hizo en nosotros. Es para posicionarte en esas verdades, confiar y descansar y avanzar en ellas. Bueno, siguiendo el texto, dice el versículo número 26, con todo confiamos en esto, tengan buen ánimo, pero mire el 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Vamos para abajo, muchachos. Es parte del proceso. Dice luego, venida la 14ª noche, 14 noches, y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Estaba en plena medianoche. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero en verdad estaban pensando en, echaron el esquife al mar, el bote de salvavidas para huir, salvarse algunos, ¿verdad? Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Yo creo que me pasé un versículo, ¿verdad? Y ese versículo es clave. El 25, hermanos. Volvamos allá. Volvamos al 25 porque ahí está otra verdad. Ay, ay, ay. Sí, me inspiré en el buen ánimo y se me... Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío. Resalte esa palabra. Porque yo confío en Dios. Número 1, verdad de flotación. El Dios de quien yo soy. Y el Dios a quien yo sirvo. Número 3, el Dios en quien yo confío. Pero esta palabra confío, en el original, la palabra es la misma raíz de fe. De la misma que hablaba el pastor al inicio, de obediencia. Pero un tipo de obediencia que confía reposadamente en lo que se le ha dicho. No solo que obedece porque no le queda alternativa, sino que cree lo que se le ha dicho y confía en eso y reposa en eso. ¿Sabe? Todos nosotros en algunos momentos nos hemos abandonado en confianza en alguien, queriendo o no queriendo. Yo he sufrido por muchos años de asuntos de piedras y cálculos y bueno, he tenido varios procesos quirúrgicos. Hace 2 años me hicieron un trasplante de uréter. Pero en una oportunidad se me trancaron, que siempre me pasaba eso, en el uréter, en la parte baja al llegar a la vejiga, 3 piedras ahí. Y eso, bueno, no hubo manera de que eso saliera, entonces había que operar. El médico, el urólogo, el cirujano dijo, en media hora esto está listo. Entonces yo fui al quirófano con el pensamiento de media hora. Media hora está listo, mi esposa, pero no, en media hora nos vamos a la casa, Estando ahí en el quirófano, llega una señora, la verdad, con un aspecto muy raro. Era la anestesióloga. Primera vez que la veía, al médico ya lo había visto algunas veces. Entonces, primera vez, ¿hay anestesiólogos aquí? Sí hay. Ay, ay, ay. Bueno, tenía un aspecto raro, hermano. Y me empieza a hacer un poco de preguntas. Ok, las preguntas necesarias, ¿verdad?
Entonces ella estaba indecisa, si local, si general, si... Yo, bueno, ¿qué hice yo? Confía. Que ahí, en esos momentos, ahí usted no tiene control de nada. Lo duermen. Bueno, desperté, hermanos, 14 horas después. Se complicó la cirugía. Lo que iba a ser una cosa, terminó siendo otra. A la final no me iban a abrir, terminaron abriéndome. Bueno, un poco de cosas. Pero pienso en estas cosas y esto me hace, ¿no?, reflexionar en que a veces nos abandonamos en confianza. Yo le estaba entregando ahí, ¿qué? La vida. La vida. Cuando usted se monta en un avión no sabe cómo va ese piloto. No sabe cómo va, si va tomado, si va en pleitos con su esposa, si tiene unas deudas que lo están persiguiendo. ¿Qué hace usted? Usted se monta, se sienta, clama a Dios y algunos se presionan, ¿no? Y bueno, y ahí se abandonan. Hermanos, ante las crisis, la profundidad de nuestro descanso al Dios que nos ha dado estas verdades debe ser aún mayor que estas. Y es el ánimo a eso. Por eso en esto digo, hermanos, tengan buen ánimo. Recuerden al Dios al cual pertenecen, al Dios al cual sirven, y confíen en lo que ese Dios les ha dicho, en sus verdades, y apropiense de esas verdades en fe. Porque el Señor así lo ha dicho. Pablo mencionaba eso, como se me ha dicho. Confío en lo que Él me ha dicho. Confiemos en lo que Dios nos ha dicho, en sus promesas y en estas verdades, mis hermanos. Quiero cerrar con esta reflexión que me hace recordar, hermanos, en todas estas cosas yo pienso en el nombre de Jesús. Pero el nombre de Jesús, en mi criterio, a veces es utilizado como algo, casi como un amuleto. El nombre de Jesús como si fuese, no sé, una varita, algo así. Y quiero reflexionar en esto porque confiar en Él a este nivel de abandonarnos en Él, el Dios, servirle a Él, y estas verdades de nuestra posición en Cristo, todas las tenemos por fe. Y pensar en el nombre de Jesús. Todo ello es en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús. Es en Cristo que nosotros podemos alcanzar esto. Es en Él. Es tanto así que más adelante en el texto, ¿sabe? Pablo, animándoles, les dice, ustedes tienen muchos días sin comer. Y Pablo, si usted sigue leyendo, él toma pan, dice que lo parte y lo bendice. Y yo decía entre mí cuando viendo esto, Pablo, ¿qué está haciendo aquí? La cena del Señor. Porque lo parte, lo bendice y lo reparte. Y siempre me lleva entonces también a reflexionar Pablo, los propósitos de Dios de darlo a conocer. Porque cuando nosotros compartimos el pan, ¿recuerdan? Una de las cosas que recordamos es anunciar la muerte de Jesús. Y ante esa situación de crisis, estoy convencido que Pablo le estaba a estos hombres anunciando que Cristo había muerto por sus pecados, que Cristo había sido sepultado conforme a las Escrituras y que también había resucitado conforme a las Escrituras, y que ante cualquier situación de crisis la esperanza es Cristo y que ese Cristo iba a volver. Así que aún en medio de las crisis no dejes de anunciar a Cristo, de predicar a Cristo, porque nada traerá mejor ánimo a alguien en medio de una situación de crisis primero que pertenecer a Cristo. Hermanos, pero en el nombre de Jesús, recuerde esto. Voy allá otra vez a Efesios 1
recordando de que somos aceptos en el amado. Le ilustro esto. El tabernáculo. ¿Sabe? El tabernáculo, así como todo el Antiguo Testamento, la cantidad de tipologías y de ilustraciones que Dios preparó para mostrar al Mesías, al prometido, toda la muerte de todos esos corderos, de todos esos animales, la puerta del arca, todo tipificaba a Cristo. El pan que descendió del cielo, todo tipificaba a Cristo. ¿Cierto? Así que el tabernáculo, yo lo veo, era como una maqueta. Dios es tremendo. Como una maqueta del cielo, como una maqueta de la presencia real de Dios. Estaba dividido el lugar, usted lo sabe, y estaba el lugar santísimo, donde dio su presencia santa, perfecta allí. Y ningún hombre podía entrar a ese lugar. Una vez al año permitido al sumo sacerdote poder entrar. Tenía que ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Por sus pecados. Y entrar, y por la gracia de Dios, entrar al lugar santísimo, rociar la tapa con la sangre del sacrificio, y por la misericordia de Dios salir vivo de allí. Entraban con una cuerdita, una campanita, cayó, prim, 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 prim. Saquen al muerto. Hermano, pero recuerde esto cuando esté en la crisis de estas verdades. La Biblia nos enseña en Hebreos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo, el sumo sacerdote, que entró no al lugar de ilustración, sino al cielo mismo. Entró al lugar santo del Padre, entró como sumo sacerdote llevando el sacrificio perfecto que era Él mismo, llevando la sangre perfecta que era derramada por Él mismo, y entró al lugar santísimo, al trono de Dios real, y no solo que vive para siempre, sino que se sentó a la diestra del Padre y ahora aboga por nosotros. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que cuando usted va al trono de la gracia, recuerde que el nombre de identidad que le da su trono, también allá en Hebreos es: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Su trono es de gracia. Así que cuando usted vaya en oración al trono, cuando usted va en medio de la crisis, apropiándose de estas verdades, y usted se está acercando al trono, el abogado está allí, al lado del Padre, y te ve venir, hermano. ¿Sabe? Te ve venir y dice: ahí viene tu hijo. Yo por él pagué. Él puede venir. ¿Sabe? Y usted no muere. Usted puede llegar a su trono y encontrar allí, ¿qué? El auxilio y el socorro pronto. Eso es en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Es eso. Así que, mis hermanos, ánimo, tengan buen ánimo. Dios les ayude, Dios les guíe en estas verdades. Amén.